Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué hubo, Lobo? Déjenme compartir. ¿Por qué no me deja compartir? Ya le puse compartir pantalla. ¿O no le puse? A ver, esperen. No, compartir pantalla. Ahí está. Italia 0. Y estamos viendo que se va a producir. Listo. ¿Ya están viendo este ejercicio? ¿Sí lo hicimos ayer? ¿Qué profes hicimos ayer? ¿O nos quedamos en este? No, profesor, un poquito antes. Este. No, bueno. No, profe, no. tampoco. Entonces, ¿cuál? ¿A poco nos quedamos en este? Creo que es en ese, sí, en ese. Sí. ¿En este nos quedamos? Sí, profesor. Sí. Dale, pues entonces vamos a hacer este otro. Déjenme borrar todos los garabatos. Listo. Listo. Sale, dice así. Se muestran dos bloques o dos objetos con masa 1 de 1.6 kilogramos, masa 2 de 3.22 kilogramos, unidos por una varilla en un plano inclinado a 50 grados, por el que ambos se deslizan hacia abajo. El coeficiente de fricción cinética entre M1 y el plano es de MUK de 0.226 y entre M2 y el plano es de 0.127. Calcule, inciso A, la aceleración de ambas masas, inciso B, la tensión en la varilla. ¿Sale? Entonces, pues aquí vamos a identificar primero nuestras fuerzas. Las más fáciles ya sabemos que son los pesos. Y en este caso las fuerzas normales, N2, fuerza normal 1. Sabemos que va a haber una tensión en la varilla. Vamos a llamar T y este es también T. Esas son las que podemos identificar fáciles. Y ahora para poner, como nos están pidiendo o nos están diciendo en los datos que hay un coeficiente de fricción, pues necesitamos ver hacia dónde se mueve. Ahí la lógica del sistema, pues luego me está diciendo que los dos objetos se mueven hacia abajo en este sentido, ¿no? Entonces, si se mueven hacia abajo, la primera fuerza de fricción en el objeto 1 la voy a dibujar aquí y le voy a poner fue FK1 y la otra es esta y le voy a poner FK2. Listo, ya están identificadas mis fuerzas. Ahora me las voy a llevar a un diagrama de cuerpo libre. Aquí está para Y del objeto 1 y Y del objeto 2. ¿Sale? Entonces, profe, una pregunta. Un compañero dice que se lo puede dejar entrar a la sesión. Sale. Listo, ya está. Seguimos. Entonces vamos a trasladar nuestras fuerzas a los diagramas. Aquí está la fuerza normal. Aquí está la otra fuerza normal. Aquí va a estar ¿quién, compañeros? Mi peso. Mi peso. Y entonces aquí está W1. Fuerza normal 1. Peso 2.
fuerza normal 2, por ende está una tensión T y esta otra tensión aquí que se llama T, y por ende acá tenemos una FK2, no, sí, 2, no, al revés, ¿va? Este es FK1, espérenme, déjenme borrar. Este es 1, este es 1, este es 1, este es 2, este es 2. Y entonces ahora sí, este es FK1, 1, 1, este es 2 y este es 2. Y me falta aquí abajito mi FK, en este caso 2. Listo, ya están todas mis fuerzas. Y pues ya sé que este ángulo que está aquí, como el de aquí, son de 50 grados, ¿no? Entonces ya con eso vamos a hacer nuestra evaluación. Y vamos a poner para el objeto 1, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Quién está en X, compañeros? La tensión y la FK. No, pero hay otra. Y la W, la componente en W. Dame quién es la componente en W. T más quién. W1 por el seno de 50 grados. Seno de 50 grados menos FK1 es eso igual a ¿qué, compañeros? La masa por aceleración. La masa 1 por la aceleración. ¿Qué sentido va a tener esa aceleración? Positivo. Positivo, entonces así la dejamos, ¿vale? Ahora seguimos con sumatorio de fuerzas en Y. Esto es igual a Fn1 menos W1 por el coseno de 50 grados. Y esto es igual a 0. Listo, ya está esto, pero aquí me falta que por tanto Fn1 es igual a W1 por el coseno de 50 grados. ¿Sale? Donde si yo ocupo Fn1 para calcular FK, obtengo que FK1 es igual a W1 por el coseno de 50 grados por el mu K1. Ahora para la 2. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Quién está en X? ¿Quién está en X, compañeros? En tensión. La No, componente pero esas son negativas. W Primero seno las de positivas. 50. ¿Cuál? W W2 seno por de 50 grados. seno de 50 grados. Ahora sí, menos T menos FK2. Eso es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Y luego, sumatoria de fuerzas en Y es igual a Fn2 menos W2 por el coseno de 50 grados, ¿no? Por tanto, Fn2 es igual a W2 por el coseno de 50 grados, lo que implica que FK2 es igual a W2 por el coseno de 50 grados por mu K2. Listo, ya tengo mis ecuaciones. Ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, que son las que vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces, sí están escribiendo, ¿verdad? Porque voy a cambiar de página y yo ya no voy a ver las ecuaciones. Y necesito que me las vuelvan a dictar. ¿Sí las escribieron o no? Sí, profe. Dale, pues. Sí, profe. Sí, profe. Órale. Entonces, necesito... Listo. Ahora sí, dícteme la ecuación 1. ¿Cómo queda? La sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión más Tensión más W1 por el seno de 50
Por el seno, ¿no? Sí, sí, sí. W1 por el seno. Seno de 50 grados. Menos FK1 Menos FK1. igual a masa 1 por aceleración. Bueno, entonces ahí en FK1, dame lo que es FK1. La ecuación. FK1 es igual a W1 por el coseno. Exacto. Espérame, chino. Entonces, FK1, ¿a qué es igual? W1 por el coseno de 50. No, sí, por el coseno de 50, sí, perdón. Coseno de 50 grados por muK1, ¿no? Sí. Y ahora sí, eso es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sale? Y dame la otra ecuación, la 2. Lo de la componente, bueno, la suma de fuerzas en X es W2 por el seno de 50. Entonces vamos a tener W2 por el seno de 50 grados. Menos tensión. Menos tensión. Menos peso 2 o W2. Pero es FK, ¿no? Sí, FK2. Entonces, W2 por el coseno de 50 por muK2. 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sale? Ya están nuestras dos ecuaciones. Entonces, lo que necesitamos hacer aquí es reducirlas, ¿no? Y acuérdense que la reducción implica que eliminemos momentáneamente una de esas ecuaciones. Una de las, no de las ecuaciones, una de las variables que tenemos como incógnitas. Entonces, vamos a decir que t sumando y t restando se eliminan. ¿Y qué nos queda? Nos queda, vamos a factorizar varias cosas, ¿sale? Fíjense, factor común sería aquí seno de 50 grados que por multiplican W1 más W2, ¿no? Esa es la primera. Luego menos coseno de 50 grados que multiplican a ¿quién? A W1 por muK1 más W2 por muK2. Cerramos. Y esto va a ser igual a la aceleración que multiplica a la masa 1 más la masa 2. ¿Sí estamos bien, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, ¿no? Ahí está. Sí, profe. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por tanto, la aceleración ¿a qué va a ser igual? A todo eso, seno de 50 grados por W1 más W2 menos el coseno de 50 grados por W1 por muK1 más W2 por muK2 se cierra todo eso entre la masa 1 más la masa 2. Ahora sí vamos a reemplazar valores. Aceleración va a ser seno de 50 y recuerden, ¿me tienen los datos del peso? ¿O me regreso? A ver, déjenme. Uno pesa 1.6 y el otro pesa 3.2. M1 es 1.6. Entonces voy a multiplicar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por quién? Por 1.6 más 3, 4.6, 4.82. ¿Sí está bien la suma? Kilogramos. ¿Sí está bien la suma? Sí, profe. 4, 6, 4.82. Listo, ya está ahí, es el primer término. Menos, se cierra el otro corchete, menos coseno de 50 grados, que va a pasar lo mismo.
Este es el P es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado que multiplican aquí a 1.6 por muca, que vale 0.226 más 3.22 por 0.127. 0.127, se cierra paréntesis y se cierra paréntesis. Todo eso entre 4.82 kilogramos. ¿Cuánto es la aceleración, compañeros? A mí me dio 6.50, profe. No sé si esté bien, pero Sí, ese es el valor, 6.50. Entonces, 6.50 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es el valor ya de la aceleración que nos están pidiendo. ¿Y cómo calcularíamos entonces ahora la tensión? En cualquiera de nuestras dos ecuaciones, ¿no, compañeros? sí. Cualquiera de las dos que tenemos arriba. ¿Qué Sí. podríamos hacer? Entonces vamos a considerar que tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más W1, que sería masa 1 por gravedad por el coseno de 50 grados por μk, menos la masa 1 por la gravedad por el seno de 50 grados. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Y entonces, pues ya podemos factorizar. Entonces tenemos que tensión va a ser igual a la masa 1 que va a multiplicar aquí a la aceleración más la gravedad. gravedad que va a multiplicar aquí al coseno de 50 grados por μk menos el seno de 50 grados. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora ya nada más vamos a reemplazar. Entonces, tenemos que la tensión masa 1 es 1. ¿Qué dijimos? 6 kilogramos. Multiplican a 6.50 metros sobre segundo cuadrado. Más gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica el coseno de 50 grados por el μk, que es 0.226, menos el seno de 50 grados. Todo eso se cierra. ¿Cuánto vale la tensión, compañeros? Ay, que me falta otra. Ay. Me falta este con este y nos falta este otro. Sí. Sale 0.65. Newton, 0.65 Newton. Quiere decir que casi no hay tensión. Casi no hay tensión sobre la varilla. ¿Sale? Listo, ahí están las dos incógnitas que nos piden. ¿Sale? Sí, profe. Listo, sáquenle fotos para hacer el siguiente.
Listo, profe. Listo, vamos entonces al siguiente. Ese es el siguiente. Espéreme tantito, ¿vale? Denme un minutito. Listo. Bueno, dice aquí el ejercicio. Un bloque de 20 kilos de masa se requiere levantar desde la parte más baja hasta la parte más alta de una rampa de 10 metros de longitud y 6 metros de distancia. Encuentre, la distancia entre la base y el punto más alto. Suponiendo que la superficie de la rampa carece de fricción, ¿qué cantidad de trabajo efectuará una fuerza paralela a la rampa que empuje el bloque hacia arriba con velocidad constante? ¿Vale? Este tema ya vamos a empezar a hacer cosas de trabajo. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, igual, lo que tenemos que hacer es identificar nuestras fuerzas. Y aquí, pues lo que yo puedo identificar rápido es el peso. Puedo identificar una fuerza normal y la fuerza que yo o que me está diciendo que tenemos que aplicar para subir el bloque hasta esta altura más o menos, ¿no? Aquí lo voy a dibujar así, que estuviera el bloque, por así decirlo, ¿vale? Bueno, no exactamente hasta allá, aquí me equivoqué, no va a estar volando, ¿no? Entonces, sería a esta altura, ¿sale? A esa altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos identificados nuestras fuerzas, pues hay que llevarlas a un diagrama. Aquí igual vamos a respetar el plano inclinado, y esto es X, y sobre ese diagrama pues vamos a colocar nuestras fuerzas. Aquí está la fuerza F, aquí está la fuerza W, y aquí está la fuerza normal. Y necesariamente tenemos que volver a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a F menos, aquí me falta el ángulo teta. ¿Qué ángulo tiene, compañeros? Que es este mismo ángulo. Aquí hay que calcular ese ángulo. Calcúlenlo. ¿Cuál es ese ángulo? Tienen la hipotenusa que vale 10 y tienen el cateto opuesto que vale 6. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Sí lo están calculando o no? Sí, profe. Sí, profe. Dale, pues, calcúlenlo. 36.86. Exacto. Este es igual a 36.86 grados. Dame otras dos cifras. 36.86, ¿qué? 98. 98, sale. Ahorita les explico por qué quiero esa cifra, ¿sale?
36.8698. Listo. Entonces, esto sería a W por quién? Por el seno de 36.8698 grados. Y eso va a ser igual a qué, compañeros. ¿A qué lo vamos a igualar? ¿Mm? Compañeros, ¿qué pasa? ¿A cero. cero, profe? A cero, ¿por qué? Porque justamente me está diciendo que quiere que suba a velocidad constante, entonces a cero. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a Fn menos W coseno de 36.8698 y eso también es igual a cero. Entonces, de mi ecuación 1, yo puedo identificar que la fuerza es igual a W por el seno de 36.8698. ¿Sale? Entonces, esto es igual a W, que vale 20 kilos, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 36.8698 grados. ¿Cuánto vale F, compañeros? Me dio 117.71. 117.71. Sí, 117.71 newtons, ¿sale? Esa es la fuerza que hay que aplicar. ¿Estamos? Pero nos están pidiendo el trabajo. ¿Vale? Entonces, el trabajo de esa fuerza va a ser igual a ¿qué? W de la fuerza es igual ¿a quién? A la fuerza F por la distancia. En este caso es 117.71 newtons por... ¿Cuál es la distancia que recorre la caja, compañeros? 10 metros. 10 metros, entonces 10 metros. Y esto nos da 1177.1 joule de trabajo o energía, como quieran ver. Ese es el trabajo que realiza una fuerza paralela al bloque, paralela al plano inclinado, que desplaza al bloque a velocidad constante. ¿Sale? Ahora déjenme borrar aquí un poquito, que se me voy a hacer bolas. Ahora ya sabemos cuánto vale el ángulo. ¿Sale? Ahora fíjense. Imagínense que ahora la caja la tenemos aquí. Aquí está la caja. Y también la queremos elevar a esta altura, como llegó a la otra aquí. Pues para hacer eso, la caja, pues por tener masa, tiene un peso, que es W, y su masa es de 20 kilos. Entonces, ¿qué necesitamos aplicar nosotros para subir la caja? Pues una fuerza en sentido contrario, en este caso F. Vamos a ponerle F'. ¿Sale? Entonces, ¿quién me dice cuánto vale F', compañeros? F', que es igual. Ya sin necesidad de hacer el diagrama de cuerpo libre y sacar las sumatorias. Ahí está bien fácil.
¿Cuánto vale F, compañeros? F es igual a W, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. F es igual a W y esto es igual a ¿qué? A 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto es eso? 196.2. 196.2 newtons. Listo, ya calculamos la fuerza que tenemos que aplicar para levantar la caja. Ahora, ¿cuál sería el trabajo de la fuerza de F'? ¿Sale? Entonces, ¿qué sería? La fuerza F' por la distancia. Y esto es igual a 196.2 newtons por ¿cuánto? Por 6. 6. Por 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto es eso, compañeros? ¿Cuánto es eso, compañeros? 1177. 1177.1 joule. Punto 2. Punto 2. Bueno, Punto 2. dejémoslo en punto 1. O sea, nos tenía que dar exactamente el mismo valor. ¿Por qué no nos dio el valor? Porque ahí tendríamos que ocupar a lo mejor la quinta cifra del ángulo. ¿Sí me explico? Pero por esa razón no nos dio exactamente. Entonces lo vamos a dejar así. ¿Y cómo son estos dos valores? Semejante. Iguales. ¿Sale? Entonces, ¿qué infieren con esto? ¿A qué conclusión pueden llegar con este ejercicio? Que se está ocupando el mismo trabajo. ¿Que se está ocupando el mismo trabajo? Sí. ¿Estamos ocupando la misma fuerza? No. No. ¿Y estamos recorriendo la misma distancia? No. No. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es otro postulado cuando vemos trabajo mecánico. Y dice así: el trabajo mecánico solo evalúa puntos iniciales y puntos finales. No evalúa la trayectoria que se recorre. ¿Sale? Y puntos iniciales y puntos finales, ¿con respecto a qué? Con respecto a un sistema inercial que analiza o que reconoce las posiciones de los objetos, su posición inicial y su posición final. Este es mi sistema inercial. La base del triángulo para nosotros es el 0, ¿no? Desde ahí estamos partiendo, desde ahí parte nuestra medición de 10 metros y desde ahí parte nuestra medición de 6 metros. ¿Cierto o no? ¿Sabe? Sí. Entonces, punto importante para que lo considere: el trabajo solo evalúa puntos iniciales y finales. No le importa la trayectoria. Yo pude haber hecho más cambios, haber recorrido. ¿Qué tal si hago más bajo el triángulo? A lo mejor lo hago en vez de 6 metros de altura, lo pongo 3. ¿Qué esperaría para realizar el mismo trabajo? ¿Qué tendría que hacer? Reducir la misma cantidad del... No. A lo mejor bajar la fuerza y aumentar la distancia, ¿no? O a lo mejor con esa misma fuerza tendría que aumentarle la distancia, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir aquí es que ese postulado es muy importante para que ustedes lo puedan aplicar. La cosa es aplicarlo, donde dice que el trabajo mecánico solo evalúa puntos iniciales y finales de una trayectoria. No le importa la trayectoria, no le importa cómo llegues a ese lugar o lo que hayas realizado para llegar a ese lugar. Lo único que evalúa es puntos iniciales y finales con respecto a un sistema inercial, a un 0 que nosotros colocamos ahí. ¿Sale? ¿Está claro? Sí, profe. Dale, sáquenle foto para pasar al otro
problema. ¿Listo? Sí. Sale. Dice, un muchacho jala un trineo que pesa 10 libras, recorriendo una distancia de 30 pies sobre una superficie horizontal a velocidad constante. ¿Qué trabajo efectúa sobre el trineo? Si el coeficiente de fricción cinética es de 0.20 y la cuerda con la que tira forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Vale? Entonces, nuevamente, aquí vamos a identificar nuestras fuerzas. Y pues la fuerza más facilita, pues es el peso, ¿no? Este peso W, por ende también va a haber una fuerza normal. Aquí dice que hay un coeficiente de fricción, entonces existe una fuerza de fricción y está la fuerza con la que está jalando el trineo que está a un ángulo de 30 grados. Si eso nos lo llevamos a un diagrama de cuerpo libre, pues me quedaría así. Este es el eje Y, este es el eje X, y ahí estaría mi fuerza F, estaría también mi peso W, mi FK y mi fuerza normal. Aquí ya sabemos que hay un ángulo de 30 grados. Listo, ¿vale? Entonces volvemos a hacer nuestras sumatorias. ¿Y qué decimos? Sumatoria de fuerzas en X sería F por el coseno de 30 grados menos FK. Esto es igual. Nos dice que esa nos dice que esa velocidad constante, entonces va a ser igual a 0. ¿Vale? Y ahora, sumatoria de fuerzas en Y es igual a Fn menos, más, más F, quién, F de seno de 30 grados. F seno de 30 grados, ¿no? Menos W es igual a 0. Listo, ¿no? Por tanto, yo sé que Fn va a ser igual a W menos F seno de 30 grados, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, en mi primera ecuación, pues reemplazar esa F. Ustedes saben que FK, ¿a qué es igual FK, compañeros? A Fn por muca. por muca. Entonces voy a reemplazarla acá arriba, ¿sale? Entonces tengo que F, ya se va a acabar el tiempo, se vuelven a conectar, ¿sale? Sí, profe. Entonces, F coseno de 30 grados menos Fn. ¿Quién es Fn? W menos F seno de 30 grados por muca. ¿Sí? ¿Sí está bien lo que estoy haciendo? Sí. FNW, F seno de 30 grados y por muca. Listo, eso va a ser igual a 0. Clases
Listo, compañeros, ya estamos aquí. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sale, entonces ya pusimos nuestra ecuación, pues vamos a desarrollar, ¿no? Entonces sería f coseno de 30 grados. Profesor, No se ve la pantalla. Que no le puse, a ver, espérenme. Mejor no le puse compartir. Exactamente, no le puse compartir. Ahora sí. Sí, ya, profe. Dale. Sí, ya. Entonces ya nada más hay que desarrollar. Y entonces decimos que me queda menos por menos más f seno de 30 grados por mu k y menos por más menos w por mu k. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Y esto pues, es igual a 0. Entonces, factor común a la f, que multiplica a quién? A coseno de 30 grados más el seno de 30 grados por mu k. Todo eso es igual a w por mu k. ¿Sí vamos bien? Por tanto, f es igual a ¿quién? A w por mu k entre coseno de 30 grados más el seno de 30 grados por mu k. Y esto va a ser igual. ¿Quién es w? 10 libras. Que multiplican a un mu k que vale 0.20. Entre el coseno de 30 es 0.8660 más el seno de 30 es 0.5 que multiplica a mu k que dijimos 0.20. Sale. ¿Cuánto es eso, compañeros? Recuerden, aquí son 10 libras, como parece 101, pero son 10 libras. Profesor, ese punto 8 ya hasta el final es un 0, ¿verdad? 8660, sí. O mételo así como coseno de 30, para que ocupes todos los, ahora sí que los valores, todas las cifras significativas. ¿Cuánto es, compañeros? Medio 0. No, 0, 2.07. 2.07. 2.07. Sí. Sí. Exacto, entonces 2.07 newtons. ¿Listo? Entonces, esa es la fuerza F, ¿no? Que está jalando el trineo. Pero recordemos, ¿toda esa fuerza F realiza trabajo? No. ¿Quién realiza trabajo? La componente. La componente en X, ¿no? Entonces, quien realiza trabajo sería Fx es igual a 2.07 newtons por el coseno de 30 grados. ¿Y eso cuánto es, compañeros? Me salió 1.79. 1.79.
¿Sí está bien? Sí, me salió lo mismo, profe. 1.79 newtons. ¿Sale? Ya, ahora sí, esta es la fuerza que va a realizar trabajo. Y entonces, ¿cómo calculo el trabajo de esa fuerza? Trabajo de Fx es igual a Fx por la distancia. Y en este caso es 1.79 newtons por ¿cuánto recorre? Ah, no. ¿Por qué no me dicen que la estoy regando, compañeros? No son newtons. ¿Qué son? Jules. No, Ay, perdón. es sistema No inglés. son libras. Son libras. Ah, sí, cierto. Aquí son libras fuerza, y aquí son libras fuerza, y aquí son libras. ¿Y por cuántos pies? Dice que recorrió 30 pies. 30. Por 30 pies. Entonces, ahora sí, 1.79 por 30 pies, ¿cuánto es? 53.7. 53.7, ahora sí, libras pie, que es la unidad de la energía en el sistema inglés. Listo, ahora sí ya está. ¿Sí me explico? Una pregunta, profe. ¿Qué pasó? Aquí entonces se utiliza la componente de la fuerza en X. Sí, ¿Por qué? Porque es paralela al desplazamiento. exacto. Y yo al inicio de cuando empezamos a ver la teoría del trabajo les dije, no todas las fuerzas que participan ¿cómo se llama? No todas las fuerzas que participan en un sistema hacen trabajo. Hacen trabajo aquellas fuerzas que son paralelas al movimiento. Ahí, por ejemplo, si tú, aparte hay otra fuerza que hace trabajo, compañeros. ¿Cuál sería esa otra fuerza que hace trabajo? ¿Cuál sería esa otra fuerza que hace trabajo? Vean el dibujo. ¿Cuál otra fuerza es paralela al movimiento? La que se pone ¿Cuál? FK. FK. FK también realiza trabajo. Y ahora yo les pregunto, ¿qué magnitud de trabajo realiza FK, compañeros? Negativo. Negativo. No, es negativo, pero ¿qué magnitud? ¿Cuánto trabajo negativo hace FK? Igual a Fx. Exactamente. Acá fíjense la ecuación que voy a remarcar. ¿Quién dice que es FK? Si la despejo, ¿quién es FK? F coseno de 30. Exactamente, y aquí es lo que pusimos, ¿no? F coseno de 30. Acá está, miren. Entonces, si Fx hace un trabajo de 53.7 libras, ¿cuánto trabajo hace FK? Menos, bueno, lo mismo, pero con signo negativo. Exactamente, menos 53.7 libras pie. Hace el mismo trabajo, pero en sentido contrario. ¿Sale? Y entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el trabajo total en el sistema? ¿Mandé? ¿Perdón? Si yo les pregunto, ¿cuál es el trabajo total en el sistema de haber jalado 30 pies el trineo? ¿Cuál es el trabajo total? 0. 0. Exactamente, el trabajo total en el sistema es 0, porque hace 53.7 libras el chico y hace menos 53.7 libras pie la fricción. Entonces el trabajo total es 0. ¿Vale? Ese es otro de los conceptos que debemos considerar en un sistema en un sistema cerrado donde no exista
una fuerza, bueno, sí existen fuerzas, pero que no exista una fuerza que modifique el estado de ¿qué movimiento es este? Movimiento rectilíneo uniforme, porque nos están diciendo que es a velocidad constante. Entonces, en un sistema cerrado, que es el que estamos haciendo, en un sistema cerrado, el trabajo total en el sistema va a ser igual a 0. Y aquí lo estamos comprobando, ¿no? ¿Listo, compañeros? ¿Sí está Profe. más o menos Sí, sí. claro? Sí, más. Sí, Órale, pues. está. A ver, compañeros. ¿Alguien me está hablando? No. ¿verdad? No. Ah, bueno. No, Entonces, ya nada más nos queda el próximo martes. El examen lo vamos a hacer el miércoles. ¿Sale? El examen lo vamos a hacer el miércoles. ¿el martes qué, perdón, dijo? O sea, ya nada más nos queda de clase el próximo martes. El examen lo vamos a hacer el miércoles. ¿Sale? Todavía me faltan otros 2 problemas. A ver, déjenme ver. Es este y es este. ¿Sale? Son 2 problemas que nos faltan ver. Los vamos a ver ese día martes. Les pido que, acuérdense, tienen que ejercitar lo que estamos viendo. Y por eso les di la tarea. Intenten hacer la tarea, júntense, trabajen en grupitos, en equipo, analicen la tarea. Y si tienen alguna duda sobre la tarea, pues la podemos ver todavía el próximo martes. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sale, pues. Pues hasta aquí le dejamos y nos vemos el martes. ¿Sale? Dale, profe, gracias, se cuida. Cuídense, bye. Gracias, profe. Hasta luego, Bye. bye.